Bienvenidos al consultorio jurídico de Servijurídicas, Servicios Jurídicos y Contables. Hablaremos de los derechos fundamentales que en nuestra Carta Política tienen mucha importancia a través del título segundo, capítulo primero, que establece en los artículos 11 a 41 cuáles son esos derechos fundamentales que son protegidos por las autoridades. En total tenemos un total de 30 derechos fundamentales que explicaremos en otro video. ¿Qué podemos decir de los derechos fundamentales? Son aquellos que son reconocidos y protegidos procesalmente por varios tribunales, sobre todo internacionales y nacionales, que parten desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El origen histórico radica en Francia en el año de 1770, cuando el movimiento político llevó a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano previos a la Revolución Francesa de 1789. O sea que desde esa época se viene hablando de este tipo de derechos. Estos derechos tienen varias características. Uno es que son inherentes a la persona. Esto significa que están en todos los seres humanos, no importa la distinción de edad, de sexo, de raza, de creencia religiosa o política, o cualquier tipo de individualidad. Cualquiera de estas condiciones es respetada por ese principio universal de derecho inherente. También tenemos que estos derechos humanos no tienen discriminación alguna, o sea, no pueden diferenciar a las personas y tienen otras tres características que son interrelacionados, porque se relacionan entre todos entre sí, o sea, no son como islas aisladas, son interdependientes, o sea, que unos tienen un nexo con los demás y que son indivisibles, o sea, que no se pueden partir o fraccionar cuando son reconocidos. Hay varios principios que rigen los derechos fundamentales. Uno es el principio de universalidad, que es tal vez el más importante. Es como la piedra angular de este tipo de legislación, que es de tipo internacional y que lo que busca es que se reitere, como lo ha hecho en muchos convenios, tratados, declaraciones, resoluciones internacionales, que esos derechos son para todas las personas. Esto tiene pues su origen en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que fue celebrada en la ciudad de Viena en 1993. Desde allí se fortaleció esa tarea que tienen estas entidades internacionales por hacer realidad los derechos fundamentales. En esa oportunidad se dispuso que todos los países miembros tienen el deber, independiente de sus estructuras políticas, sus sistemas políticos, económicos, culturales, sociales, de promover todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Otra característica importante es que son derechos inalienables, o sea que no pueden suprimirse, no pueden eliminarse, salvo en determinadas situaciones, pero en realidad pues poco se conoce que se hayan limitado por una orden legal, a menos que sea algo muy grave. De resto, estos derechos pues, deben ser reconocidos y deben ser protegidos por los tribunales. Hay muchos ejemplos de derechos fundamentales que veremos con más detalle. Veamos, por ejemplo, uno de los más importantes es el derecho a la vida, derecho a la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, sobre todo en estados políticos que son de corte dictatorial, los derechos económicos y sociales, que es una conquista de la Constitución de 1991 en Colombia, el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la creencia, derechos colectivos como el libre desarrollo de la personalidad y su libre determinación. Todos estos derechos, como dijimos, son indivisibles, no se pueden partir, se interrelacionan entre sí y son interdependientes. Hay otro factor que es la no discriminación, que es un principio universal y transversal en el derecho internacional que rige la protección de los derechos humanos. Este principio de no discriminación está presente en todos los tratados que rigen esta protección y constituyen un tema principalísimo. Tenemos que la Convención Internacional sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
hicieron un énfasis especial en esta manera de no discriminar a las personas en ninguna condición. En cuanto a la estructuración de ese derecho internacional a grandes rasgos, podemos decir que hay un sistema universal de protección de estos derechos. Es el sistema de las Naciones Unidas, que nació después de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí se derivaron otros sistemas regionales como son el sistema europeo de derechos humanos, el sistema africano de derechos humanos y el sistema interamericano de derechos humanos, que es el que nos rige actualmente. El movimiento internacional por los derechos humanos se fortaleció con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se hizo por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una fecha muy exacta que es el 10 de diciembre de 1948, cuando se superó la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Derechos Humanos está basado en la Carta de las Naciones Unidas, que reemplazó a una antigua Comisión de Derechos Humanos anterior en el tiempo, y actualmente es un órgano intergubernamental que está compuesto por 47 Estados miembros que han firmado todas las decisiones que se han tomado allí. Este consejo pues tiene un periodo inicial de 3 años. En cuanto a los roles que ha adoptado, pues podemos decir que ha desarrollado mecanismos de acción para la protección de los derechos humanos, como son el examen periódico universal que deben hacer los Estados miembros, a través del cual se revisa, se examina cómo se están respetando dichos derechos. También está el método de denuncias, por el cual una persona individualmente también puede participar, puede denunciar la violación de alguno de estos derechos y obtener pues la acción de esta entidad internacional. Tenemos también los procedimientos especiales que son integrados por ya sea una persona o un equipo especial. Cuando es por una persona se llaman relatores especiales. O sea, un relator es un experto que es de carácter independiente, o por un grupo de trabajo que está compuesto por varios, generalmente son 5 miembros, y que son escogidos en distintas regiones del mundo. También tenemos los órganos convencionales que están creados a partir de las instrucciones internacionales de derechos humanos y que están compuestos por expertos independientes que tienen la tarea de supervisar que los estados que hacen parte cumplan varias obligaciones. Tenemos entonces varios, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, muy importante, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus familias, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité contra la Desaparición Forzada. Ahora nos preguntamos cómo está compuesto el sistema interamericano. Digamos que lo que compone a los estados americanos en el marco de la OEA adoptaron una serie de decisiones y de instrumentos internacionales. Un instrumento internacional es un convenio, un acuerdo que queda escrito y es plasmado a través de la firma de los países que lo componen y se ha convertido en la base del sistema regional que nos rige a nosotros en cuanto a la protección y promoción de esos derechos. Se conoce como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuyas siglas son SIDH. Esta entidad se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del año 1948, como habíamos dicho anteriormente, en el marco de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Desde ese año pues se viene gestando una serie de acciones por la protección de dichos derechos. La Comisión Interamericana tiene su sede en Washington y fue creada en el año 59 y su función principalísima es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la OEA, Organización de Estados Americanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es otra entidad que tiene su sede en Costa Rica, San José de Costa Rica, y es uno de los 3 tribunales especializados que habíamos mencionado anteriormente. Fue creada en el año 69
por la Convención Americana sobre Derechos Humanos e inició sus actividades en el año 79. Se compone de 7 jueces nacionales de los Estados miembros elegidos por la Asamblea General de la OEA. Esta Corte tiene dos funciones, una contenciosa y otra consultiva. En la primera, determina si un Estado ha violado alguno de los derechos estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en la consultiva responde consultas de los Estados miembros. También puede adoptar medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia. También tenemos las relatorías y unidades temáticas que fueron creadas por la Comisión Interamericana con el objeto de brindar a ciertos grupos que están más afectados por estas violaciones, que están expuestos a estas violaciones, para que su situación de vulnerabilidad pues, sea fortalecida y no se violen sus derechos. ¿Qué ejemplos tenemos de estas relatorías? Por ejemplo, la relatoría sobre derechos de los pueblos indígenas, relatoría sobre los derechos de las mujeres, otra sobre los derechos de los migrantes, otra sobre la libertad de expresión, otra sobre los derechos de la niñez, otra sobre defensoras y defensores de los derechos humanos, otra sobre los derechos de las personas privadas de la libertad, otra sobre los derechos de los afrodescendientes y contra la discriminación racial, y la última sobre los derechos de las personas LGBTI. Para concluir, digamos que no debemos confundir la CIDH, la Comisión, con la CPI, que es la Corte Penal Internacional, que está vinculada con las Naciones Unidas y que nació por un acuerdo aprobado por la Asamblea de los Estados Partes y que es regulada por el Estatuto de Roma. Es decir, son dos tribunales diferentes que tienen tareas un poco distintas, pero en el fondo protegen los derechos fundamentales.